tardes, profesora. Hoy estaremos exponiendo el taller grupal número 2, donde los integrantes son Idali Jaén, Mirta Gaitán, Yesibet Chito y Olga Villagra, y mi persona, Luis Santos. Estaremos hablando de los factores que potencian el aprendizaje y la importancia de los procesos de aprendizaje y cómo influye esto en la teoría de aprendizaje. Durante la exposición estaremos tocando puntos como los factores claves, también los factores emocionales, motivacionales, los factores ambientales o sociales que juegan un papel fundamental, la importancia, las distintas teorías como el conductivismo, el cognitivismo o el constructivismo. También estaremos presentando ejemplos prácticos y una conclusión de este trabajo. El aprendizaje es la capacidad humana por la excelencia, el motor que nos impulsa a crecer, adaptarnos y comprender el mundo que nos rodea. Sin embargo, no es un proceso estático o uniforme. La efectividad y profundidad están intrínsecamente ligadas a una serie de elementos clave. Hoy nos embarcaremos en un análisis fundamental para entender qué es lo que verdaderamente potencia el aprendizaje, por qué su gestión es de crucial importancia en el proceso educativo, especialmente en la compleja etapa de la adolescencia, y cómo las grandes teorías del aprendizaje nos proporcionan el marco conceptual. La potenciación del aprendizaje depende de la optimización de varios factores cognitivos. Los factores cognitivos son aquellos procesos mentales que permiten recibir, procesar, almacenar y aplicar información. Estos factores tienen como función principal facilitar la comprensión, la retención y transferencia de conocimientos, lo cual potencia el aprendizaje tanto significativo como autónomo. Dentro de los factores que podemos mencionar y los cuales son más importantes, tenemos la memoria, la atención, la comprensión y el pensamiento crítico. La atención es fundamental, ya que permite seleccionar y enfocarse en la información más relevante. Por parte de la memoria, esta se encarga de almacenar y recuperar el conocimiento y puede ser a corto y largo plazo. Es crucial manipular la información en el momento para que así sea la memoria también aplicada a largo plazo. Por otra parte, es necesario construir un aprendizaje de manera activa y reflexiva. La influencia de los factores motivacionales se refiere al impacto que tienen diversos elementos en la activación, dirección y mantenimiento del conocimiento humano, que juegan un papel importante en el proceso de aprendizaje. La investigación sugiere que el estado emocional de un individuo puede influir significativamente en la eficiencia con la que el cerebro progresa y almacena nueva información. Las emociones positivas, como la alegría y la satisfacción, pueden facilitar la atención y la retención del conocimiento, mientras que las emociones negativas, como la ansiedad y el estrés, pueden obstaculizar el aprendizaje y la memoria. Los tipos principales de factores motivacionales, que son el factor intrínseco, que son aquellos que provienen del interior de la persona, y necesidad psicológica, que incluye la autoeficacia, la autonomía y el deseo de logro. El factor intrínseco son estímulos externos que influyen en la motivación, como recompensa, reconocimiento social y condiciones del entorno. Entonces, los factores motivacionales se refieren a las diversas áreas como el trabajo de la educación y la vida personal, determinando el nivel y el compromiso y el esfuerzo de una persona. Bien, hablamos acerca de los factores sociales y ambientales. El proceso de aprendizaje mayormente no ocurre en un vacío, sino que hay factores ambientales y sociales que juegan un papel fundamental durante la adquisición de un aprendizaje. En los factores sociales, que hay la interacción social, es cómo nos desarrollamos dentro de una sociedad para la adquisición de un aprendizaje, o de qué manera podemos adaptarnos a ella. Esta es la interacción familiar. En cuanto hablamos de interacción familiar, juega un papel fundamental, ya que en ella las personas cercanas como familiares juegan un papel motivacional, ya que ayudan a las personas a motivar a la adquisición de aprendizaje o al desempeño propio. También está
las relaciones de aula. Cuando hablamos de las relaciones del aula nos referimos a las distintas formas en que los compañeros podemos interactuar y ayudarnos al proceso de la adquisición de un aprendizaje. Están los factores ambientales. Los factores ambientales podemos decir el lugar de estudio. El lugar de estudio mayormente debe ser un lugar donde nos podemos concentrar, donde nos podemos estudiar, donde podemos interactuar y el pensamiento hacia la adquisición de un aprendizaje. Está también el ruido y el silencio. ¿Qué es el ruido y el silencio? Mayormente hay personas que estudian con ruido, o sea, que estudian con música y a ellos les favorece, pero hay otras que estudian en silencio. En este punto cada persona tiene un proceso de adquisición de aprendizaje distinto y esto hace que cada persona adquiera un aprendizaje de manera distinta, ya que no todos aprendemos al mismo ritmo. Están los factores económicos que mayormente juegan un papel crucial, ya que en ciertos factores económicos mayormente no existe un factor económico como el dinero, que mayormente se utilizan dentro, ya sea para pasajes, para comprar materiales de cualquier tipo de actividad que mayormente se desarrollen dentro de un aula de clase. Bien, la importancia del enfoque integral. El enfoque integral es la enseñanza de una metodología que se considera a los estudiantes como seres completos, como una mente y cuerpo y emociones interrelacionadas, lo que exige una educación que abarque todas estas dimensiones. No se limita únicamente al aspecto cognitivo, sino que reconoce la importancia del desarrollo social, emocional, ético, físico y en el proceso de aprendizaje. La importancia de un enfoque integral en el aprendizaje. Aprender no solo es acumular información. El aprendizaje no se limita a memorizar datos. Se requiere comprender conceptos, desarrollar pensamientos críticos, aplicar lo comprendido en la vida real, gestionar emociones, frustraciones y motivaciones. 2. Atiende a las personas como un todo. Cada estudiante es único. Un enfoque integral se considera estilo de aprendizaje visual, auditivo, kinéstico. También en las inteligencias múltiples como la lingüística, lógico, matemática, musical e interpersonal. También fomenta habilidades para la vida. Además de conocimientos académicos, el enfoque integral desarrolla habilidades sociales, de comunicación, inteligencia emocional, toma de decisiones, resolución de conflictos y trabajo en equipo. Y por último, integra distintas áreas de conocimiento. Promueve un aprendizaje interdisciplinario en el que las materias no están aisladas. Se busca que el estudiante vea conexiones entre ciencias, arte, tecnología, ética, etc., generando la integración de motivación, interacción social y metacognición en una teoría de aprendizaje se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso dinámico que involucra factores internos y externos. El cognitivismo concibe que la mente humana es un procesador de información que siempre está activa. Esta tiene una relación con los factores que potencian el aprendizaje de forma directa. Digamos que ya que en el estudiante él mismo procesa información y dentro de ella se aplican los factores, de los cuales podemos mencionar la solución de problemas, el razonamiento y la comprensión, la memoria, la atención. Por parte del razonamiento y comprensión, esta se centra para organizar y aplicar lo aprendido. En resumen, esta teoría es de vital importancia con los factores cognitivos, ya que son claves en el proceso de aprendizaje, y también muestra cómo influyen estos directamente en la eficacia del aprendizaje, ya que a la hora de impartir clase estos factores se deben tomar siempre en cuenta para que así la teoría del aprendizaje se llegue a aplicar de la mejor manera y la mejor forma, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea duradero, sea efectivo y sea de la mejor forma. El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio del comportamiento observable de los seres humanos y de los animales. Se basa en la idea de que la conducta es el resultado de la interacción con el entorno y que se puede ser modificada. Mediante el estímulo y respuesta ha influido en diversas áreas como la educación y la terapia psicológica, donde se aplica la técnica de modificación de conductas para mejorar el aprendizaje tras el trastorno, aunque hoy en día se complementa como enfoques cognitivos, sigue siendo una base fundamental en la psicología moderna.
Bien, hablamos acerca del constructivismo. El constructivismo es una parte fundamental para la adquisición del conocimiento. Ella no se basa en la adquisición o la retención de información, sino ella se basa más en las experiencias a lo largo del tiempo. Vamos a decir que en contextos educativos, mayormente el sistema tradicional, podemos decirlo así. Bien, hablamos acerca del constructivismo. El constructivismo es una parte fundamental para la adquisición del conocimiento. Ella no se basa en la adquisición o la retención de información, sino ella se basa más en las experiencias a lo largo del tiempo. Vamos a decir que en contextos educativos, mayormente el sistema tradicional, podemos decirlo así, que se habla donde se pone y se trata de mantener la información. El constructivismo se basa más en la experimentación de ese conocimiento a través de la práctica. Entre los puntos clave del constructivismo está la interacción social y el aprendizaje a base de la interacción, la práctica que hace que el constructivismo forme el camino hacia el aprendizaje, mayormente de cualquier persona que quiera implementar esta teoría. Más que nada se basa entre la práctica y la interacción social. Práctico que está el cognitivismo, que su enfoque es el aprendizaje, es un proceso mental activo, importa cómo la información se codifica, almacena y recupera. Por ejemplo, un maestro de matemática enseña fracciones usando un mapa conceptual y luego pide a los estudiantes que resuman la lección con sus propias palabras para organizar información y memorizarla. Tenemos que su enfoque es que el aprendizaje es el resultado de asociaciones entre estímulo y respuesta. Se refuerza mediante premios o castigos. Por ejemplo, un maestro de primaria utiliza un sistema de estrellas o puntos para premiar el buen comportamiento o la respuesta correcta. Los estudiantes que acumulan cierta cantidad de puntos reciben un premio. También está el constructivismo, que su enfoque está en que el conocimiento se construye activamente a partir de la experiencia, que el alumno es el protagonista del proceso. El ejemplo claro está en que una clase de historia pide que a los estudiantes se trabajen en grupos para analizar documentos y luego, así, debatir sus interpretaciones. Cada grupo expone su versión del evento y genera una discusión. Como conclusión, podemos decir que a lo largo de esta presentación hemos desglosado los factores esenciales que potencian el aprendizaje, examinando como aspectos cognitivos como la atención y la memoria, emocionales como la motivación y la autoeficacia, y ambientales como el apoyo social y un clima propicio. Se entrelazan para definir la calidad de nuestro proceso educativo. Hemos subrayado la crucial importancia de estos factores en cada etapa del aprendizaje, destacando su impacto transformador, especialmente en la etapa de la adolescencia, donde se consolidan las bases para el éxito futuro y para dotarnos de un marco sólido. Hemos visto cómo las teorías del aprendizaje desde el conductivismo, que nos mostró la fuerza del refuerzo, del cognitivismo que develó los procesos mentales internos, hasta el constructivismo que nos invitó a la construcción activa del conocimiento, influyen directamente en la manera en que entendemos, diagnosticamos y abordamos los desafíos de aprendizajes. En definitiva, lo que hemos compartido hoy nos proporciona una hoja de ruta clara. El aprendizaje efectivo es el resultado de una sinergia entre múltiples factores, y las teorías nos ofrecen las herramientas para cultivarlos. La meta es clara: empoderar a nuestros adolescentes para que se conviertan en aprendices autónomos, resilientes y capaces de aprovechar al máximo su potencial. Muchas